Gusto saludarlo. Buenas tardes, ¿cómo le va Eduardo? ¿Cómo ha pasado? Y un saludo a todos, está en el panel. Así es, perdón, Rodrigo Gómez de la Torre, analista político y agropecuario. Perdón, yo estaba pensando en Pablo Rizo que está aquí al lado mío, discúlpeme. Rodrigo, Tranquilo, no pasa sí, nada. en efecto, voy a empezar yo con la entrevista rápidamente. Urge una reforma agraria en el Ecuador y de ahí pasamos sucesivamente con Pablo y después con Michelle y después Alberto. Vamos. Sí, una reforma agraria, si es que te oí bien, las reformas agrarias en el planeta que se dieron en los años 50, 60 y 70, con excepción de unas dos o tres, fracasaron absolutamente todas. Hay una reforma agraria natural que tiene que ver con la herencia de padres a hijos. Eh, y lo que hemos visto a través de estas es simplemente la microfundización de la tierra, la creación de pequeños minifundios que tienen problemas de producción, problemas de productividad y problemas de sostenibilidad. Entonces, realmente pensar en reformas agrarias es un disparate digno de solamente alguien que esté delirando en un ático. Así es, perfecto. Pablo Rizo. Rodrigo, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Mi papá fue ministro de Agricultura y él impulsó la época del presidente Palacio un master plan a 50 años. Siendo este país agrícola, ¿verdad? Y siendo pues los principales productos de exportación agrícolas, ¿por qué no voltear de nuevo la mirada hacia la agroindustria como política de Estado? O sea, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer con eso? A ver, Pablo, tengo excelentes referencias de tu padre. Creo que lamentablemente los planes nacionales agropecuarios abundan. Pocas veces son leídos y siempre hay un nuevo ministro que está tratando de refundarlos. Ya he visto en los últimos años varios planes agropecuarios de los cuales podría decirte que el más aterrizado es el último que pude ver de Pablo, de Javier Lazo, que fue ministro en el gobierno en el gobierno de Moreno. Este plan ya incluía participación de financiamiento para ciertos proyectos agropecuarios en materia de investigación agropecuaria y educación para el sector agropecuario, donde se incluía la educación contable, habilidades blandas. De igual manera, este ya incluía también cuáles eran las demandas del consumidor, porque algo que es muy clásico, nosotros queremos producir, no sé, se me ocurre ahorita banano, o no, no, banano comenzó en base a la demanda. Se nos ocurre, y voy a un producto de la sierra, la jícama. La jícama es un tubérculo, es endulzante, es una maravilla, tiene propiedades nutricionales muy buenas, pero nadie la conoce. Entonces, el momento que nosotros nos volcamos a producir jícama, vamos a llegar a un punto en el cual nadie va a comprar la jícama porque no la conocemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Crear la demanda, crear la curiosidad en el consumidor, porque es el consumidor el que jala, el consumidor es la locomotora que jala los vagones del sector culinario, gastronómico, del sector comercial, del sector industrial y del sector agropecuario. El caso de la quinoa en el Perú evidencia claramente eso. En el 2012 se lanza el libro de la quinoa en 3 idiomas, 400 recetas de quinoa a nivel mundial. Y claro, Perú es un gran exportador de quinoa. Nosotros vimos que estaban produciendo y exportando muchísimo y nos lanzamos al estrellato a sembrar, pero nunca pensamos en que había que vender el producto. Y más bien lo que hace el cacao en su momento, 1861, 1860, es justamente suplir una demanda internacional de cacao, particularmente del fino de aroma. Lo que el abuelo del presidente hace en los 50 es exactamente lo mismo, identificar una necesidad y una demanda de banano en el mundo y en función de esa demanda se va a la siembra. Pasó con las flores, pasa con el camarón, pasa con la pitahaya, pasa con cualquier cantidad de productos. No es, lamentablemente, aunque sea romper un poco esquemas, no es la agricultura la que empuja el consumo y así la producción, sino es al revés.
Es la demanda la que fomenta toda la cadena de valor agroproductiva. Y creo que en ese aspecto es lo que deberíamos seguir trabajando. Gracias, es decir, crear la necesidad, entender lo que el consumidor quiere antes de sembrar, ¿verdad? Y te digo algo, veíamos cómo estuvieron a mí me encanta seguir los parámetros de cuáles son las demandas de consumo, ¿ya? Lo que teníamos en 18, 19 era más o menos estable. En el 20, al mes de abril del 2020, las cosas se modificaron y al mes de junio del 2020 teníamos otros parámetros de consumo y en octubre teníamos otros más. La dinámica va cambiando permanentemente. Entonces, si no entendemos al consumidor, no solamente en qué quiere consumir, sino en cómo quiere que se produzca ese producto, vamos a tener problemas. Recordemos hace 30 años que preparar arroz en el Ecuador era una tarea para científicos, porque no había forma que el arroz no salga pegajoso. Perú había desarrollado una semilla que ingresó al Ecuador y que es la que consumimos ahora. Y ahora preparar arroz, cualquier novato puede preparar arroz, salvo que ya realmente se le vaya toda el agua y se le queme. Es muy fácil hacerlo, ¿no? Y es porque se cambió la semilla, se cambió la semilla buscando algo que sea más acorde a lo que se requiere. El Ecuador en ese ámbito tiene prohibición de transgénicos, limitando los niveles de productividad, lo cual es absolutamente lamentable. Gracias, Rodrigo, muy amable. Rodrigo, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera en cambio hablar un poquito acerca ya de la propuesta de reforma laboral, que básicamente lo que está proponiendo el ministerio ahora es que la jubilación patronal como tal ya no sea una cuestión netamente del empleador, porque se dieron cuenta que muchísimos trabajos despedían a personas que iban a cumplir 25 o más años dentro del mismo, se puede decir, dentro de la misma empresa o institución. Entonces, el ministerio básicamente mencionó que tenían esta idea de que hay un fondo que sea administrado por un fideicomiso en el sector público que podía ser manejado por el IES o el Banco del Pacífico. ¿Tú qué crees de esta reforma? ¿Es una buena idea o una muy mala idea? Y la pregunta va porque lamentablemente el sector público, digamos que no es tan eficiente. Le quitaría la palabra tan a tu oración, pero coincidimos muchísimo. A ver, esta propuesta de reforma no es nueva. Esta propuesta de reforma se la trató en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios en el 2019. ¿Ya? Luego fue presentada en el gobierno de Lasso, en la Ley de Creación de Oportunidades, que no pasó el Consejo de Administración Legislativa. Ahora, cuando analizamos las cifras reales de esto, primero, es cierto, solamente un 4% de la población con empleo llega a acceder al derecho de jubilación patronal. Punto uno. Punto dos. El Ecuador es de los contados países en el mundo que tiene doble jubilación patronal, porque tiene la jubilación patronal que está implementada a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y tiene la jubilación patronal que es a través de el cumplimiento de al menos 20 años de trabajo con un solo empleador de manera constante o no. Ahora, el mito, y aquí sí me ratifico, el mito, los empleadores despiden para no pagar la jubilación. No hay nada más falso. Ya en el 19, revisando las estadísticas del mismo Ministerio del Trabajo, veíamos que la rotación laboral en el Ecuador estaba entre 4 y 5 años en promedio. La gente rota muchísimo más de lo que rotaba antes. ¿Y por qué? Porque hay las nuevas oportunidades, las nuevas demandas laborales, los nuevos retos laborales, y particularmente en la juventud, están buscando nuevas alternativas para crecer, ¿ya? Entonces, la premisa de que les votan a los 19 años es falso, y lo voy a explicar por qué. Porque inclusive a los 4 o 5 años, las empresas tenemos problemas serios cuando alguien sale. Si nosotros ya armamos un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo funciona perfectamente bien, cuando una persona de ese equipo, grande, mediano, pequeño, se retira, suplantarla o sustituirla no es tan sencillo, porque ya hay una forma de trabajo armonizada y acordada.
Y vienen todos los costos adicionales a la integración de la nueva persona, la capacitación y el proceso de aprendizaje. Gracias, Ahora, Rodrigo. déjame entrar a materia 30 segundos. Por favor. Si nosotros subsanamos y cambiamos, y en vez de tener que se haga efectivo a los 20 años, tenemos un costo adicional mensual para crear un fondo, sea en el BIE, sea en el Pacífico o en un banco privado, que es lo que planteamos nosotros. Lo que teníamos es que una persona puede cambiar tantas veces de empleo como quiera y mantener ese fondo de jubilación. Dos temas que nos quedaron pendientes. ¿Cuál iba a ser el porcentaje de aporte sobre la remuneración? Y segundo, si ya cumplido los 25 años, que si comenzaste a tu vida laboral a los 20 y estás en los 45 años, todavía estás flojito para seguir trabajando si quieres. Si tienes el derecho o la posibilidad de retirar ese fondo para implementar un emprendimiento tuyo, para alguna inversión, para hacer una compra de algún activo, para entregarles a tus hijos para que emprendan en alguna cosa. Esos son los temas que nos quedaron pendientes. Y más bien, esos temas son los que no veo en la propuesta del ministerio y tampoco veo en la propuesta del ministerio. Otro tema que se discutió es qué pasa con las personas que tienen más de 10 años laborando para un solo empleador. ¿Qué pasa en ese caso? Esos aportes que ya se han hecho o que a partir del año 10 están provisionándose en efectivo o de manera contable, ¿a dónde se los dirige o cómo se lo va a manejar? Porque claro, si alguien tiene 19 años y la ley cambia mañana, en este momento en la propuesta, queda en un limbo jurídico que no queda claro qué mismo sucede. Gracias, Rodrigo. Alberto. Gracias. ¿Cómo le va, Rodrigo? Oiga, algo muy puntual. ¿Por qué a los gobernantes se les vuelve tan complejo, no? Esto de volver la mirada al campo, pero de manera efectiva, no como un cliché, no como un eslogan, sino realmente poder sentar las bases, ¿no? Para garantizar tanto la seguridad como la soberanía alimentaria por un lado y poder apuntalar también justamente pues esos renglones de exportación de muchos productos ecuatorianos que son bien recibidos en el mercado externo. A ver, primero que sean de exportación o de consumo local. Maravilloso que se pueda seguir apuntalando el desarrollo agropecuario. Comienzo leyéndote una nota de Infocampo Argentina de esta semana. El peso de los impuestos en un kilo de carne o de pan gana más el Estado que el productor. Trigo se lleva el 8%, 4% el molino, 64% la panadería, 24% de impuestos. Esto lo encontramos en todos los países del mundo. Yo hace muchos años en una entrevista me preguntaban, ¿por qué no volver la mirada al agro? Yo les decía, por favor, no. Porque cada que los gobiernos vuelven la mirada al agro, y sí le vuelven la mirada, le ponen un trámite, una traba, un impuesto o alguna complicación adicional. A veces prefiero que no le vean y que nos dejen trabajar. Y el ejemplo perfecto se dio en la pandemia. En el 2020, cuando se da la pandemia, se implementan los corredores logísticos, que eran unas carreteras donde tú podías transportar los productos de exportación sin contenedores, con una problemática naviera mundial, con un problema de mercados cerrados en el mundo entero. Sin embargo, ese año el Ecuador cambia las estadísticas de exportación de un crecimiento sostenido del 6%, pasamos a crecer el 13%. El Estado se retiró, creó los corredores logísticos y les dijo a los productores y exportadores, vean cholitos, yo tengo que preocuparme de la pandemia, de la salud, de las mascarillas, que nuevamente estamos discutiendo. Vean ustedes cómo salvan los muebles, como se dice criollamente. Y nos fue muy bien. Y creo que eso es lo que es fundamental acá. Vemos el Perú, reglas claras, estables, inclusive, me falta el número de la ley, se implementó una ley en el 93, lamentablemente la derogaron el año pasado por, no sé, las novelerías de ciertos gobiernos, pero esa ley permitió tener reglas claras, estables e inclusive en materia laboral. En el sector agrícola tenemos que lidiar con los vaivenes externos, en este caso los aranceles del presidente Trump,
qué sucede con el precio de la bolsa en Chicago, qué sucede con el mercado chino, cosas por el estilo. Tenemos que lidiar con el factor climático. Un día tienes inundación, al día siguiente tienes sequía, en la sierra tienes heladas. ¿Para qué le metemos más vainas al campo? Eso es lo que, y vengo repitiéndolo, y el gobierno ahora que se reinstala un gobierno ahora el 24 de mayo, pues por favor al sector agrícola déjenle trabajar, no se les ocurrirá más impuestos, peor aún, un impuesto a las tierras como lo venimos debatiendo desde el 2008, porque en el 2008 comenzó esta fiebre de meterle el impuesto a la tierra y resulta lo que acabo de leerte para el caso del pan, 24% de impuestos y al productor ya ni siquiera está. Y esa es la razón por la cual los productores en el mundo entero tienen que lidiar con problemas externos y cada vez les complican más salir adelante. O sea que la política pública en el tema de la agricultura sería más bien dejar hacer, digámoslo así, planteémoslo de esa manera, a efectos de que sea pues justamente la iniciativa privada, manteniendo la regulación, por supuesto, pero sin esa carga impositiva que es la que definitivamente va deteriorando los diversos renglones de la actividad agropecuaria, ¿no? Carga impositiva, carga tramitológica y esta permisología que también es otra suerte de enfermedad. Ahora, se acaba de abrir el mercado de lácteos en China, ya tenemos los protocolos sanitarios, excelente. Tenemos una producción de productos lácteos en el Ecuador que puede salir afuera. ¿Qué hay que hacer? ¿A quién le corresponde hacer algo? Al gobierno ya hizo lo que tenía que hacerlo, abrir el mercado y definir los protocolos sanitarios de país a país. Ahora es al privado, a las empresas que tienen la capacidad de producir ya elaborados, ir a la China, revisar cuáles son los permisos de importación, registrarse como importadores en la China o como exportadores desde Ecuador, buscar el mercado y comenzar a mover producto. Así funcionan todos los mercados. Podemos coger lácteos, podemos coger camarón. Camarón en el 2020 se cayó y hubo problemas a dónde enviamos camarón cuando la China se cerró. Una empresa se enfocó en ver cómo abrir mercado en Norteamérica, en Estados Unidos, y el mercado norteamericano le permitió al camarón, al sector camaronero, crecer el 100% en 2 años. 3 años salimos de 3.200 a 7.200 millones, 3.600, perdón, a 7.200. Claro, podemos dar muchísimos de esos ejemplos, ¿no? Ya usted lo mencionaba, pues al abuelo del señor presidente, cuando don Luis Noboa Naranjo justamente se dedicó a abrir mercados, conjuntamente acá tenía una competencia con otro gran empresario, ya fallecido también, don Segundo Huón Mayorga, el fundador de Ray-Ban Pat, ¿no? Y ellos justamente se encargaron de abrir para el resto de los productores bananeros muchísimos mercados, incluso en la Europa del Este, en la Europa comunista de aquella época, ellos se las ingeniaron para incluso hacer esto del trueque, traer fertilizantes, llevarles banano, y realmente pues demostraron cómo justamente la iniciativa privada no tiene pues en sí límites, ¿no? Cuando la gente vinculada pues al sector empresarial se propone, va adelante, y eso es lo que debería pasar acá con tantos y tantos productos. Muchísimas gracias por atendernos, ¿ah? Gracias a ustedes más bien por la invitación, y esto no lo aplicaría al agro, lo aplicaría transversalmente a todos los sectores económicos. Ahora que nuevamente se les ha ocurrido hablar de una nueva ley de comunicación para regular más las comunicaciones. Dios nos libre de estas cosas. Otra gran perla. Buenas noches, muchas gracias. Es Rodrigo Gómez de la Torre, atendiéndonos desde Quito, Eduardo.